Hola, muy buenas tardes. Te habla la pastora Raquel Bertañán en esta tarde. Estoy acá en mi casa tranquila, relajada, pero me gustaría contarte algo que me pasó estas noches mientras el Señor me despertaba para orar, para interceder, y algo que conmovió mi corazón. Mientras hablaba con mi amado le preguntaba cosas y él me respondía, ¿no? Y me enseñó un poquito algo que tiene que ver con la compasión. ¿Ven? Así que quiero compartir con ustedes hoy esto que tiene que ver con la compasión. Es algo que tocó mucho mi corazón y bueno, estoy muy conmovida todavía por lo que el Padre me hablaba. Así que quiero compartir, está en el libro, Dios te bendiga Irma, quiero compartir lo que está en el libro de San Mateo capítulo 9, verso 35, que habla, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y acá está hablando el Señor fundamentalmente algo que me llamaba la atención, que dice que Él recorría, en el verso 35, Él recorría, Él se movía, Él no se quedaba en su casa, Él no se quedaba en la iglesia, Él no se quedaba en la comodidad, no se quedaba en el confort, sino que Él iba y recorría, dice la palabra. Y no solamente que recorría, sino que dice la palabra que Él enseñaba. Él iba a la sinagoga de ellos y les enseñaba, les hablaba, les ministraba lo que venía, lo nuevo que venía, porque vivían en un tiempo de opresión, en un tiempo donde las cosas estaban bajo el imperio greco-romano, donde estaban oprimidos, donde estaban sufriendo, donde el pueblo estaba mal, donde el pueblo pasaba necesidad, donde eran atormentados por los griegos y por los romanos. Y el Señor venía con algo nuevo y la gente tenía que saber, la gente se tenía que enterar, la gente tenía que ver que venía un nuevo gobierno, que ese gobierno de opresión, que esa tristeza, que esa amargura que ellos pasaban en ese tiempo se tenía que terminar. Dice que Él se movía. Dice la palabra, verso 35, dice: y al ver las multitudes, 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Él se metía en el lugar donde estaban los fariseos, donde estaban los saduceos, donde estaban los escribas, donde estaban los sacerdotes. Él se metía, se introducía en ese lugar y les hablaba de esto nuevo, de eso que ellos habían mal entendido. Ellos estaban esperando y se habían metido inclusive en ese tiempo, oprimían inclusive los sacerdotes al pueblo, porque dice que ellos les vendían. Ahí cuando Jesús fue al templo, dice que le dijo cueva de ladrones, porque ellos ahí vendían y hacían negocio con las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor fue a ese lugar para hablarle a su pueblo primeramente. Fue a hablarle a la sinagoga, fue a hablarle a ellos. No se quedó solamente yendo a las aldeas y hablándole a la necesidad de la gente, sino que se introdujo. El reino tenía que ser hablado a todas las personas. Entonces Él se movió. Primera cosa, se movió. Segunda cosa, enseñó. Y tercera cosa, dice la palabra, que Él predicaba, Él gritaba. ¿Sabes qué quiere decir predicar? Quiere decir proclamar, quiere decir gritar, quiere decir hacerte escuchar. Eso quiere decir predicar. Él predicaba por las aldeas, dice la palabra. Él iba, Él estaba ahí gritando lo que venía, Él estaba proclamando lo que venía. Él no se callaba, Él no se quedaba cómodo en las cuatro paredes de la iglesia o del templo, de la sinagoga. No se quedaba cómodo. Él salía a predicar, Él salía a hablar. Otra de las cosas que me llamó la atención, tengo mi machete acá, que dice que Él sanaba. Él sanaba, dice la palabra, dice el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él se preocupaba por la necesidad del pueblo. El pueblo estaba adolecido, el pueblo estaba mal, el pueblo estaba triste, estaba oprimido, y lo que primero quería llevar el Señor, más que la sanidad física, era la sanidad del alma. El libro de Isaías 61 nos habla un poco de eso. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová a sanar a los quebrantados de corazón, a abrirle la cárcel a los que están presos. Isaías 61:1. Nos habla esa palabra. Él iba a llevarle a esa gente que estaba en opresión espiritual, que estaba en tristeza de su alma, iba a llevarles la palabra, iba a hablarles, iba a sanarlos. Él le daba palabra, y hoy meditaba yo mientras hablaba a la iglesia esta palabra,
que la gente está herida, la gente está lastimada, la gente está afectada. Hoy estamos en un tiempo donde estamos dolidos al igual que en ese tiempo, donde dice que la gente estaba en opresión y tristeza, les cobraban impuestos carísimos, les hacían pasar tiempos difíciles a la gente. Los griegos lo oprimían, los romanos lo oprimían, los mismos judíos, porque dice la Biblia que aún judíos estaban trabajando para ese imperio y les cobraban grandes impuestos que la gente tenía que pagar. Un tiempo de malestar para todo, pero lo primero que le preocupó a Jesús fue eso. Justamente dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová a predicar las buenas nuevas a los abatidos, dice la palabra, a los quebrantados, dice la palabra, a los que están sufriendo. La prioridad de Jesús no era sanar el cuerpo, la prioridad de Jesús era sanar el alma, era sanar a las personas que estaban afectadas y dolidas. Esa era la prioridad de Jesús. Entonces me llamaba la atención cuando el Padre me hablaba esa noche. Yo estaba gimiendo por jóvenes de la congregación que se quedaron en el camino, y el Señor me decía, yo le preguntaba: Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía esto: ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor se movilizó? ¿Qué fue lo que lo movió al Señor a hacer esto? ¿Qué lo movió a Jesús a salir de su lugar, a salir de su pueblo, para ir a las aldeas y predicar el Evangelio? ¿Sabes lo que lo movió al Señor? Lo dice en el verso 36. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión. Al ver las multitudes tuvo compasión. La palabra compasión viene del griego sklagna, que quiere decir entrañas, que quiere decir matriz. Él en su entraña sintió la necesidad. Algo dentro de él había que lo llevaba a querer predicarle a esa gente que estaba abatida. Su corazón quería proteger a esa gente. Su corazón, sus entrañas mismas estaban ahí inquietas. No se quedaba conforme con lo que estaba pasando, y Él les quería decir que había algo más. Él les quería decir que se podía salir de esa condición. Él les quiso hablar y dijo: y al ver las multitudes que los seguían, tuvo compasión. Sus entrañas se conmovieron. Sus entrañas, su simiente interna se conmovió, porque nos veía como parte de su pueblo, los veía como gente que estaba padeciendo esa aflicción. Dice que Él tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. ¿Y sabes qué pensaba cuando papá me hablaba a la noche? Que hemos perdido la compasión, que hemos perdido nosotros esa sensación, ese sentimiento. Nos alejamos del primer amor y perdimos la compasión. Ya nuestras entrañas no se conmueven cuando vemos la necesidad. Ya nuestras entrañas no se conmueven con la gente que está pasando aflicción. Cerramos nuestra boca cuando podríamos hablar, llevando una palabra de aliento. Tenemos en nuestra boca el poder de la vida o de la muerte, y muchas veces cerramos nuestra boca al necesitado. Vemos gente que están en los hospitales, vemos gente que están en los bancos, en las colas de los bancos, quejándose. Vemos en los supermercados personas sufriendo con aflicción, pero nuestras entrañas no se conmueven. Hemos perdido la compasión. Ya está pasando algo dentro nuestro que Dios quiere reavivar en este tiempo para su iglesia. Amén. Dios quiere despertar. Y sigue diciendo la palabra: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dice la palabra. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Tremendo. Y empecé a pensar: ¿qué pasa, Señor, cuando una oveja está sin pastor? ¿Qué es lo que ocurre, Señor, cuando una oveja está sin pastor? Y le comencé a preguntar al Padre: ¿qué pasa cuando una oveja está sin pastor? ¿Qué pasa? Y me puse a buscar y investigar en Google qué pasaba con las ovejas que no son pastoreadas. ¿Sabes una cosa? Yo ministro muchas veces gente por el Facebook, gente por la calle, gente en el remis, gente donde yo me muevo. ¿Sabes por qué? Porque la gente está desamparada, la gente está en necesidad. Aún gente en las iglesias, muchas veces sus pastores no saben qué es lo que les está pasando en su hogar. ¿Por qué? Porque están desamparadas, porque la compasión pastoral, porque la compasión ministerial se nos ha apagado, se ha quedado dormida en muchos corazones. Y hoy el Señor la quiere reactivar. Dice que Él tuvo compasión, que sus entrañas se conmovieron, porque vio a la multitud que estaba dispersa como oveja que no tiene pastor. Y lo primero que le ocurre a una oveja que no tiene pastor, es que no se sabe alimentar, porque las ovejas son animalitos que no saben ir a buscar el buen pasto solas. Necesitan que alguien las lleve al buen pasto, porque si ellas comen en el mismo círculo, comen en el mismo lugar, siempre comen lo mismo, lo poquito que le va quedando lo van comiendo, pero no van a buenos pastos, a pastos frescos que sean suculentos, que las llenen, que las nutran, que las hagan crecer sanas.
Segunda cosa que le pasa a una oveja que no tiene pastor. Segunda cosa que le pasa es que esa ovejita cuando sale y va en el camino entre los cardos, dice que esa ovejita se pincha y se lastima. Entonces el trabajo, o cuando va por los alambrados, se roza y se puede lastimar. El trabajo del pastor, o el trabajo de la persona compasiva, es sanarle justamente las heridas con aceite. ¿Para qué? Para que no se metan dentro de esas heridas las larvas de los insectos. Entonces el pastor se ocupa de sanar las heridas de esas ovejitas. Y hoy no estamos sanando las heridas de la congregación. Yo muchas veces hablo con personas y les digo, yo hago sanidad del alma, hago sanidad interior, porque lo que más me preocupa, si bien hay veces que necesitamos ir a orar en los hospitales, pero lo que más me preocupa es el alma de las personas. Porque muchas veces las personas tienen enfermedades psicosomáticas, se enferman porque su alma está enferma. Hay personas que tienen asma, hay personas que tienen reuma, hay personas que tienen psoriasis, hay personas que tienen el páncreas afectado por la diabetes porque sienten una inmensa soledad. Son cosas que provienen del alma, que después afectan el cuerpo. Y hoy no nos estamos ocupando de hacer lo que hacía el Señor, sanar las almas, ocuparnos de la persona que está con necesidad y ayudarle. El trabajo del pastor era sanar las heridas. No solamente las heridas, nos toca sanarle a las personas que vienen lastimados, porque se criaron con dolor, porque se criaron con dificultad, porque fuimos abusados, porque fuimos maltratados. Y no lo estamos haciendo, no estamos llevando ese aliento. Les decimos, sí, hay que orar, pero no nos ocupamos de sentarnos en una mesa y charlar y conocer el corazón. Yo me tomo mi tiempo de sentarme con la gente y escucharla, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando las personas comienzan a hablar, yo puedo darme cuenta y localizar dónde está el dolor, dónde está la afección, y ayudarlos a salir de esa afección. Personas abusadas, personas con problemas matrimoniales, personas que tienen soledad en su alma, personas que tienen cosas que vienen cargando desde que nacieron por el rechazo. Entonces nuestra tarea primordial es esa, sanar, y muchas veces el amor se ha enfriado. Hemos dejado el primer amor, porque Dios no nos saca su amor, nosotros lo dejamos. Nosotros nos apartamos y empezamos a hacer lo que nosotros queremos y dejamos de lado el amor, dejamos de lado la compasión. Tercera cosa que pasa con una oveja que no tiene pastor. Una oveja que no tiene pastor está a merced de depredadores. Viene cualquier depredador y se lo puede comer al animalito. Y lo mismo pasa con las personas que están a merced de los lobos rapaces, siendo llevados por cualquier viento de doctrina, porque no están adoctrinados, porque no están cuidados, porque no están contenidos, porque no hay paternidad, porque no hay cuidado, porque no se interesan o no nos interesamos, porque la palabra me la dio a mi papá. Yo recuerdo que tenía 2 jóvenes preciosos que ministraban la alabanza en mi congregación, chiquitos. La presencia de Dios era su escape. La presencia de Dios era el lugar. Ellos querían habitar en ese lugar. Venir a la iglesia era algo especial porque en su casa vivían mal, vivían con un padre opresor. El padre venía a la congregación un día, me habló, tuvimos una discusión, lo corregí, se fue de la congregación, me llevó a estos jóvenes. Y era por ellos que oraba cuando el padre me hablaba esta palabra. Me lo llevó y mi corazón se dolió y se duele aún. Y sigo orando por esos jóvenes, para que se vuelvan nuevamente al Señor. Y yo sé que mi padre, porque su mamá nuevamente se está congregando con nosotros, y mi padre los va a traer nuevamente a sus atrios, a su casa, porque son especiales. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces dejamos que las cosas pasen. Yo intenté por varias veces hablarle a la mamá y su padre borraba los mensajes de texto. No dejaba que su madre los viera. Y eso fue pasando el tiempo y ellos se fueron quedando. Oye, el joven está en drogas y la niña está en otras cosas. Y yo decía, Señor, ¿por qué dejé que mi compasión se enfriara? Señor, ¿por qué dejé que se fuera? ¿Por qué, Señor, dejé? Y el Señor me decía, porque tu compasión se apagó. Porque tu amor lo dejaste de lado y empezaste a mirar tu enojo, lo que te pasó con ese varón, lo que te pasó con otra gente,
que quizás habiendo dado todo, te pagó mal. Entonces mi compasión se fue enfriando por las faltas de respeto. Pero sabes una cosa, en este tiempo que estoy en un propósito con Dios, Dios me está hablando y lo que me hablaba es esto, de la compasión, de despertar eso, de activar eso que está dentro de nosotros, porque sabes una cosa, Él habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo, Dios mismo habita dentro de nosotros. Y si Él habita de nosotros, todavía esa compasión está ahí, solamente está dormida, solamente está ahí, apaciguada, y es tiempo de que esa compasión se despierte y que empecemos a proclamar y que empecemos a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Dios, que se quedaron en sus casas por causa de que nosotros las dejamos que se fueran enojadas quizás, pero no nos ocupamos de sanarlos, no nos ocupamos de ayudarlos, no nos ocupamos de hablarles. Entonces Dios me hablaba esto y me impactó y me abofeteó su palabra. Pero le agradecía, en la madrugada lloraba acá en este lugar y le daba gracias al Padre por hablarme, por hacerme entender, por hacerme ver que he estado errando. Y sabes que hay muchos pastores que hoy no están dando paternidad, hay muchos pastores que están en la condición que yo estoy, donde la compasión se ha enfriado porque han sufrido, porque han pasado malos tiempos. Pero sabes una cosa, pastor, pastora, es tiempo de que reactivemos esa compasión. Porque nuestro Señor nos habla que Él se compadecía y Él salía, Él no se quedaba dentro de la iglesia. Él iba a buscar a los que estaban afligidos. Él iba a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él iba a buscar a sus hermanos. Él iba a buscar a su sangre, porque era parte del pueblo que Dios había preparado. Entonces Dios nos llama en este tiempo a que busquemos a los que están quedados. Y este trabajo no es solamente para mí que soy pastora, es para vos también, hermano, porque una palabra, hermana querida, puede salvar, puede rescatar, puede levantar, puede dar vida. Amén. Otra de las cosas que les pasa a una ovejita es que no tienen orientación, no se saben orientar solas y no pueden volver a casa. Entonces el trabajo del pastor es volverlos a casa. Y en este tiempo Dios me hablaba, yo tengo un carácter bastante difícil, tengo carácter fuerte y cuando las cosas no me gustan soy determinante. Y bueno, tuve situaciones que fueron determinantes y el Señor me hablaba que yo dejé personas porque me enojé. Me enojé por mi carácter, que tengo que cambiar y en ese proceso estoy. Para eso me metió el Señor en estos 12 días, amén, de propósito, de ayuno. 12 días donde estoy con Él, donde Él me hable, ¿sabes qué? Estoy fortalecida, estoy bárbara, me siento plena, Dios me ministra, su Espíritu Santo me ministra. Y puedo recibir y puedo decir, sí Señor, es así, mi compasión se había enfriado, mi amor se había quedado a un costado, ya no estaba en el primer amor como antes. Yo le decía, Señor, ¿qué pasó con esa mujer que antes iba a los hospitales, Señor? ¿Qué pasó con esa mujer que antes se dolía con el dolor del otro? ¿Qué pasó con esa mujer que no le importaba lo que le dijeran? Con esa mujer que dejó su casa, su parentela para servirte. ¿Qué pasó, Señor? Yo quiero volver a ser esa mujer, le decía al Padre. Quiero volver a tener ese amor, quiero volver a tener esa pasión, quiero volver a ser tu amada, que vos seas mi amado y tener esa intimidad, Señor, porque mis ojos se fueron para otro lado, mi mente, Señor, se disipó en otras cosas y yo necesito que vos me hables. Y lo primero que mi papá me hablaba, mi rey, mi Señor, mi esposo me hablaba, era esto, de que tenemos que volver a la compasión. Yo tengo que volver a la compasión. A la primera persona que le habló es a mí. Pero yo te quiero transmitir esto que el Padre me estaba hablando. De que tenemos que volver a que nuestras entrañas se conmuevan. A que nuestras entrañas sientan la necesidad. De que parte de nuestro cuerpo está fuera del reino. Y que tenemos que atraerlo nuevamente. A su presencia. A que puedan ellos integrarse y poder ser sanados por el Espíritu de Dios. Amén. Así que en este tiempo yo te quiero transmitir esto. Ruego al Padre, así como estoy rogando. Estoy rogando con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi espíritu, gimiendo. Dios me despierta a las madrugadas, a las 3 de la mañana, a las 2:30 de la mañana, me despierta, me vengo a este lugar y Dios me revela y me habla y me dice lo que yo tengo que cambiar. Yo oro por las personas que hablo muchas veces. Hay gente que cuando hago Mujer Jayila, hay mujeres que me hablan. El lunes tengo una reunión con una de ellas que es de aquí de Bahía Blanca para poder ayudarla, está quedada en su hogar. Y me pone feliz volver a tener esa compasión. Saben que el Señor me usaba mucho en esa área. Venían gentes de otras congregaciones y yo no esperaba que se quedaran en mi congregación. Yo las ayudaba a sanarse.
las ayudaba a sanar su alma, les ministraba lo que tenía y después volvían a su iglesia, a su congregación. Y eso lo había dejado porque decía, no, Señor, es una pérdida de tiempo, dije en un momento, me desgasto. Dejo horas de mi tiempo en ese lugar y la gente vuelve a su congregación y los pastores no les cuidan y vuelven a estar otra vez errantes. Pero sabes que yo tengo que cumplir una tarea. Y no me importa si esta mujer que voy a ministrar se va a quedar o no se va a quedar conmigo. Me importa que su alma sea sanada. ¿Sabes por qué? Porque un día vamos a estar en la presencia, en la gran mesa del Señor. Vamos a estar sentados ahí y yo voy a compartir con ella lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Esa misericordia, ese amor, esa gracia de estar sentados a la mesa del Padre. Pero si yo no ayudara, ay de mí, porque deudora soy de Cristo. Amén. Así que yo te quiero transmitir esta palabra. Perdón que me conmueve el Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere que la compasión se active. En vos, mujer, varón, no importa que no seas pastor. Dios nos ha dado una comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Nos ha mandado a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Amén. Así que es tiempo de que podamos rescatar y salvar a lo que está perdido. Una palabra, un abrazo, una mirada, un gesto, un aliento puede cambiar la vida de alguien y la podemos arrebatar como un tizón arrebatado del infierno. Amén. Hay mucha gente cristiana que está quedada en su hogar, en su casa, dolida, no quieren volver a la iglesia. Y es nuestra tarea que nuestras entrañas se conmuevan, que nuestra matriz comience a sentir. Nosotros los que tenemos hijos, cuando a nuestros hijos les pasa algo pasa dentro de nosotros, algo se conmueve, algo se inquieta, queremos con desesperación ayudarlos. Esa es la misma desesperación que sentía Jesús. Por eso salía Él de su lugar, siendo Dios mismo, dice que no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso y tomando forma de siervo en la tierra, y se entregó una muerte de cruz tremenda, tremenda. Su barba fue arrancada, fue escupido, fue golpeado, le pusieron una corona de unas espinas de 10 centímetros en su cabeza. Dice que los látigos de los romanos le golpeaban sus lomos y su cuerpo y le arrancaban pedazos de su piel. Pero ¿sabes lo que me enamoró de Jesús? Que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia y mi pastor predicó Isaías 53 y nos explicó esto, dice que él no abrió su boca, sino que fue llevado como oveja al matadero. ¿Sabes por qué? Porque su corazón se conmovía por la gente. Su corazón se conmovía por los que estaban perdidos. Su corazón se conmovía, sus entrañas se conmovían. Y le sacó de ese lugar de aflicción, de ese lugar de tormento que estaba viviendo. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea de llevar la palabra, de impartir, de dar, de hacer lo que Él hacía, porque para eso estamos acá. Para eso estamos en la tierra aún, para llevar su palabra. Necesitamos ser compasivos. Necesitamos usar nuestras entrañas y amar de la manera que Jesús amaba. Ayer hablaba uno de nuestros hijos ministeriales y decía, primer mandamiento, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy muchas veces ese amor se apagó y no estamos al prójimo. Es tiempo de que ese amor se active, que ese amor vuelva a nuestras vidas. Amén. Así que yo te comparto esta palabra que me cambió mi actitud, que conmovió hasta las entrañas, que me conmovió hasta lo más profundo. Y voy a ir a buscar gente, voy a ir a visitar gente. Yo antes lo hacía constantemente, lo dejé de hacer. Así que le doy gracias a Dios por hablarme, por tratarme, por golpearme. Con su palabra. Y me siento profundamente amada por Dios, porque me está corrigiendo. Me está corrigiendo como mujer, me está corrigiendo, no como pastora, como ser humano, me está corrigiendo como hija. Amén. Como hija me está corrigiendo y yo lo acepto y le doy gracias a Dios. Y agradezco este tiempo donde me llamó a su encuentro, donde me llamó a su encuentro, donde Él me dio algo diferente, me dijo, quiero que hagas esto. Dice, quiero empoderarte, pero necesito, dice el Señor.
que 12 días estés conmigo, 12 días, porque 12 días es gobierno, 12 días es un día por cada mes del año, estás pagando ya de antemano lo que vas a tener durante todo el año. Así que yo quiero bendecirlos y darles gracias a los que están escuchando ahí. Y ojalá esta palabra pueda tocar nuestros corazones y podamos salir a hacer nuestra tarea, a hacer como hacía Jesús. Él iba, dice la palabra, por las aldeas. Él recorría las aldeas, él entraba a las sinagogas, él hablaba con la gente que tiene necesidad. Así que está bueno, muchas veces podemos sacar del error a personas que conocemos a Dios. Yo estaba en un error, conociendo a Dios. Qué bueno que otra persona pueda sentirse tocada por esta palabra y también salir del error. Amén. Así que muchas bendiciones y muchas gracias. Y nos encontramos en la próxima palabra que papá me dé. Dios te bendiga mucho y muchas gracias. Bendiciones.